y poder orar por ustedes y tratar de no relacionarme mucho en la intimidad de su casa y el respeto de su privacidad. Pues cuando Dios le da una palabra a uno, a veces el enemigo viene a poner duda y uno cree que ya se lo dijeron a alguien y alguien y alguien. Entonces yo quiero ser usado por Dios, y a veces uno, de hombre o mujer de Dios, tiene que mantenerse un poquito alejado, orando, buscando el rostro de Dios, para cuando Dios da una palabra a una persona, esa palabra llegue a los corazones y usted sepa que es Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey, por favor? Voy a dar un pequeño recuento para poner bases, porque me interesa mucho que usted entienda lo que estamos leyendo, porque a veces no entendemos lo que leemos, y por causa de lo que no entendemos nosotros podemos asumir cosas que no están escritas, o escuchamos decir cosas, pero no nos dedicamos a escudriñar nosotros en la bendita palabra lo que realmente dice Dios a través de las sanas escrituras. Esta carta que se llama la carta Filimón, y Filimón quiere decir amable, amigo, amante, afectuoso. Filimón es un nombre griego, es un hombre muy próspero, un millonario, podríamos decir en esos tiempos, un hombre que tenía suficientes finanzas y era uno de los colaboradores del ministerio de apóstol Pablo. Qué lindo tener un millonario en el ministerio, hermano. Dice conmigo aleluya. Y un millonario que te diga, bueno, toma mi jet, agárralo, vete donde vas a ir a predicar. Aquí hay $100,000, vamos a hacer esa campaña en este parque y lo vamos a llenar y vamos a dar de comer a la gente. Yo lo creo, porque en el ministerio de Pablo había mujeres y hombres muy prósperos. Entonces yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios tiene un propósito en la prosperidad de cada uno de nosotros. Creo que si Dios te prospera es para que el reino de Dios sea expandido en toda la tierra, para que tú inviertas en las almas. El negocio de Dios es que alcancemos las almas, que nadie se pierda, que todo el mundo lo conozca como usted y yo lo conocemos a Él, y nos enamoremos del hombre más lindo que puede existir en la tierra, que se llama Jesucristo. Le doy un aplauso al hombre más bello, pero déselo fuerte, diga conmigo: te amo, Señor Jesucristo. Porque es muy importante esto. Filimón es colaborador del apóstol Pablo, pero a través de las cárceles donde Pablo estuvo, se encuentra Onésimo, un esclavo que anda huyendo, en este caso de Filimón, su patrón, su jefe. En estos tiempos usted podría ser dueño de esclavos, pero Filimón, los teólogos dicen que le robó algo a Onésimo y huyó de la casa de Onésimo. Y en esa huida lo capturan, lo ponen preso y va a dar a la celda donde está el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que para Dios no hay casualidades? En la celda donde está preso el apóstol Pablo, conoce a Onésimo, y Onésimo le cuenta que es siervo, es esclavo de un hombre llamado Filimón, y Pablo se da cuenta que es Filimón, aquel cual él le había ministrado salvación y vida eterna, a cual él lo conocía y lo había ministrado en uno de sus viajes misioneros, y ahora se encuentra con uno de sus esclavos. Pero mire qué lindo esto, hermano, porque me interesa mucho que mire el verso 9, 10, 11 y 12. Y dice, el apóstol Pablo dice, por lo cual, verso 8, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo dice, tengo la libertad a través del Señor de Jesucristo para ordenarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo yo como soy, ya Pablo anciano, ya Pablo está muy viejo, ya está listo para morir. Pablo, los teólogos dicen que Pablo fue metido en una hoguera de fuego donde había brea, y fue quemado ahí como mártir del Señor Jesucristo. En los tiempos de Nerón agarraban los cristianos, y por causa de que ellos decían que el rey era Cristo y no César, lo que hacían es que los capturaban y les metían una vara por atrás y los crucificaban por atrás de las espaldas, los llenaban de brea y los usaban como lumbre para poder dar luz a las calles de Roma. Entonces el trato de ellos era muy grave. O los metían a los coliseos y los ponían y morían bajo las garras de los leones y de las fieras, o de los gladiadores, los cuales los degollaban en el nombre del gran César. Entonces, hubo mucho tiempo de persecución por causa de ser de Cristo.
Y creo de que hoy la iglesia estamos muy acomodaditos, pero sé de que estamos bajo la mano poderosa de Dios y Dios nos guarda. Verso 10 dice, y te ruego por mi hijo Onésimo. Mira, Pablo está diciendo mi hijo, diga conmigo mi hijo. Quiero hablar, hermano, en esta noche sobre este tema y este principio que se llama la paternidad. Diga conmigo paternidad. Repita conmigo paternidad. Pablo, hermano, le habla a Onésimo y le dice a Filimón y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. La palabra paternidad usted no la va a encontrar en la Biblia, pero está en todos lados en la Biblia. Como padre, como maestro, como señor. Paternidad quiere decir la relación entre dos personas, la cual el mayor, que es el padre, demuestra un principio y entrena a alguien que no lo logra entender y que es menor. Padre no es el que engendra, padre es el que cría. Ahora lo volveré a decir otra vez. Padre no es el que engendra. Cualquiera puede engendrar. Un muchacho de 15 años puede pegar 15 hijos. Si no lo paran, ese muchacho puede pegar hasta 40 hijos si no lo paran. Pero eso no le da la capacidad de ser padre. Padre es aquel que está contigo en tu crianza, en tu crecimiento, en tu madurez y aún en tu vejez. Eso lo voy a enseñar con la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, se encuentra con Onésimo. Onésimo quiere decir el que te ayuda. Eso significa, es un nombre griego. Onésimo y Filimón son nombres griegos de la mitología griega. Son nombres de dioses griegos, como Tito. Alguien que te busca, alguien que te asiste en una operación. Eso significa Tito. Entonces Pablo encuentra a Onésimo y dice, y mira mi hijo Onésimo, el cual yo engendré en mis prisiones. Si lo logras arreglar, por favor. Onésimo, quien sigamos adelante. Entonces, esta palabra, hermano, este principio paternidad, cuando yo aprendí esto, hermano, entendí lo que era más ampliamente el evangelio. Yo crecí bajo un movimiento cristiano llamado el movimiento de la fe. Y tenía mucha fe, pero no sabía yo el sometimiento de poder crecer a la estatura del varón perfecto bajo la cobertura de alguien que me cubriera espiritualmente como naturalmente y me enseñara las escrituras. Bendito Dios por Guatemala, porque lo aprendí en Guatemala y Dios se lo reveló a los siervos en Guatemala y hoy se está dando en México, en Latinoamérica, en África, en España. Y este mensaje está creciendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje, que es el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo, pero mirándolo de otro punto de vista, porque la iglesia primitiva lo practicaba, y por causa de que lo practicaba, usted mira que en la iglesia primitiva o la iglesia de los comienzos no habían los escándalos que ahora hay, porque había un papá en la iglesia y las mujeres en la iglesia eran las hijas del padre y los hombres eran los hijos del padre. Entonces un padre no enamora a una hija y se acuesta con ella, y un hijo no malirrespeta a su padre. Entonces, ese principio de paternidad lo vamos a recorrer y yo creo que nos va a tomar todo el año, pero vamos a darle duro a paternidad y vamos a entender nosotros qué es paternidad. Hasta hoy día yo he logrado ver, y perdóneme, discúlpeme, ¿verdad? No hablo nada de nadie, pero a mí me sorprende cuando un cristiano llega a una iglesia y trae una carta de recomendación de su pastor. Eso es lo que deberíamos de hacer todos, y me incluyo yo, ¿verdad? Pero ahora en adelante lo vamos a hacer bien, porque si logramos hacerlo bien, Dios nos va a bendecir, porque la Biblia dice en Romanos 13 que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es establecida por Dios y el que desobedece la autoridad acarrea persecución. ¿Alguien me puede entender aquí? Dice conmigo aleluya. Entonces,
Síganme por favor porque voy a correr. Apunte los versos y luego si quiere una explicación se la doy. Capítulo 4 de Lucas, miramos nosotros que Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto. Y el diablo le cuestiona la paternidad al Señor Jesucristo. Le cuestiona la paternidad y le cuestiona el principio de la identidad. Porque Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Se lo pregunta 2 veces. Sí, y ese es Satán mismo. Porque Satanás sabe, hermano, que cuando nosotros andamos en orden en el Espíritu, se va a manifestar en lo natural para el testimonio de otros. Ponga atención a esto. Todo hijo e hija que se va mal de la casa no tiene una vida en paz hasta que tiene una relación mutua con sus padres. Porque el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra sean largos y todo te vaya bien. Entonces miremosle, porque la Biblia usted tiene que verla por 4 puntos angulares. Las escrituras se miran 4 caras diferentes. Ezequiel capítulo 1, se miran los 4 evangelios, el águila, el asno, el buey y el hombre. 4 puntos de vista que usted puede entender las escrituras. Entonces miremoslo al revés. Si usted no honra a su padre y a su madre, los días en la tierra serán cortos y todo te hará mal. Se acabaron los aleluya. ¿Usted sabe los 10 mandamientos o no se sabe los 10 mandamientos? Entonces Pablo dice, yo lo engendré en mis prisiones. Te era útil antes a ti, pero ahora me es útil a mí. Y si algo te debe él, recuérdate que tú me debes. Y me debes más. Pero te lo pagaré cuando él llegue por si acaso. Y no quise hacer nada sin antes consultarte a ti para poder hacerlo en orden, en pocas palabras, y no crear controversia y crear división y crear un caos en el cuerpo de Cristo. Porque llegó el tiempo en la iglesia de Corintios, si usted mira, que había el grupo que decía, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy, y hace el nombre de Apolos. Y Pablo dice, bueno, ¿y qué onda, muchacha? ¿De quién son? ¿Nuestros o de Cristo? Porque a mí Cristo me mandó a predicar, no me mandó a bautizar a nadie. Sea que sean de Pablo, de Pedro o de Cristo, míos, de Pablo, de Pedro o de Apolos, pero el mero mero se llama Cristo y a él le damos la gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces había un orden, diga conmigo, un orden en el terreno espiritual que se tiene que cumplir, porque si no andamos en desorden. Ejemplo, si usted es esposa y no se somete a su esposo en el amor de Cristo, siempre va a haber un roce, y ese roce va a crear grandes problemas en el hogar. Porque yo creo que un hombre no está completo sin ninguna mujer, y una mujer no está completa sin ningún hombre. No necesitamos los dos. Entonces, este mensaje de paternidad, Satanás lo cuestiona tanto que a Jesús en el desierto lo cuestiona y le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, se lo cuestiona 2 veces. Ahora vaya a Malaquías capítulo 3, por favor. Vamos a correr en esto porque está tan interesante. Y esto me ha estado dando en la cabeza. Malaquías capítulo 3, por favor. Capítulo 4, por favor, verso 5. El mayor avivamiento, hermano, que la historia del cuerpo de Cristo va a experimentar es este momento. En este momento, en estos tiempos, es cuando vamos a ver nosotros familias enteras venir juntas en una misma armonía, porque vamos a tener este principio que la Biblia habla en Malaquías 4:5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Verso 6, y él hará volver el corazón de los padres
y el corazón de los hijos. ¿Cuál es el deseo más grande del Señor Dios Padre? De tener una familia unida. ¿Cuál es el deseo más grande de Satanás? De desunir la familia. Mire, ahora yo me vine del tren, hermano, salí a las 6 de la madrugada de mi casa y fui a trabajar ahora, bendito Dios, porque salieron para los frijoles. Gloria a Dios, Dios es bueno. De algún lugar tiene que venir, pero Dios lo va a enviar. Y se montó unos muchachitos tan raros, hermanos, al tren. Y olían más que una hermana o una mujer. Dios mío, me paró el pelo, hermano. Y digo, hoy es tiempo que Dios está volviendo los padres a los hijos. Y realmente le voy a decir una cosa, hermano. Ellos no tienen culpa, es el trato que se les dio. La ofensa, los ofendieron, los golpearon, no los acercaron como padre. Entonces, el propósito de Dios para los próximos tiempos, antes que venga el día de Jehová, temible y terrible, Él volverá los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Mire, si usted está enojado con su mamá, ahora en la noche vaya y háblele. Perdóname, mami. Aunque sea la mujer más vil y menospreciada, perdone, ¿verdad? Que haya habido. Pero tú la tienes que amar porque ella es el instrumento que Dios usó para que vinieras a esta tierra. Y no digamos a tu padre, que sea el borracho, más borracho de lo que sea, ámalo como a un padre y perdónalo y Dios te va a bendecir. Porque estás entrando a los principios bíblicos, espirituales como naturales. La Biblia no llama divorcio, pero al divorcio lo llama oprobio o repudio. Nunca va a encontrar en la Biblia, o sí va a encontrar divorcio por causa de la fornicación, pero en Malaquías habla de repudio, de repudiar a alguien, de repudiar a alguien. Si nosotros vamos a llegar a algo en el terreno espiritual, a grandes metas y a grandes lugares, hagámoslo bien. Porque Dios todo lo mira, todo lo escudriña y todo lo sabe. No hables mal de tu esposo y de ahí te estás acostando haciendo el amor con él. No hables mal de tu esposa y de ahí te estás acostando haciendo el amor con él. Estamos entre adultos, pero los jóvenes ya saben más que nosotros a veces. Dice conmigo, aleluya. Entonces, este tema de paternidad, vaya conmigo a Lucas, por favor. Es muy interesante porque nos va a hacer crecer y vamos a respetarnos, vamos a respetar, vamos a reconocer. Mire, Lucas, por favor, capítulo 1, rapidito. El Evangelio según San Lucas, el médico amado, verso 16. Aquí ya vino Elías, pero Lucas está declarándolo. Verso 15, por favor. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Está hablando de Juan el Bautista. E irá delante de él con el Espíritu y el poder. O sea que el Elías que había de venir es Juan el Bautista. Y se están haciendo tantas bolas. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres y de los rebeldes. Ahora ya no habla hijos, sino que dice rebeldes. ¿Quién se rebela en la casa? El hijo malcriado, la hija malcriada. Ay, quien se murió mucho lo noto muy serios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que el Señor lo que le interesa, hermano, es el núcleo familiar, el pilar de esta sociedad. Para Dios, el hogar desde el Edén, hermano, fue su visión de tener familias que le honren, que le glorifiquen, que le magnifiquen. Y estableció este principio de la paternidad. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios, rapidito.
Lo voy a llevar un poquito a la carrera, pero y ya vamos dando. Verso 4, capítulo 4, verso 14, por favor, escríbalo. Y Pablo está haciendo un argumento en la iglesia de Corintios. Recuérdense, la iglesia de Corintios era el relajo que había en la iglesia de Corintios, donde un hijastro vivía con la madrastra. Se había acostado con la madrastra de él, la mujer de su padre, y se emborrachaban los hermanos, se peleaban, había chambre, había problemas, se prestaban dinero, no se pagaban, se metían a la cárcel, se llevaban a juicio. No se parece a palabra de fe, pero era una iglesia problemática, muy problemática, demasiada problemática. Pablo dice, mire, no os escribo esto para avergonzaros, verso 14 del capítulo 4, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pablo tenía un equipo de trabajo. Pablo tenía sus hijos espirituales, que cuando él no podía, él los enviaba. Marcos, Timoteo, Epafroditos, Onésimo, Filimón, eran parte del equipo de trabajo de Pablo. Y ellos reconocían la paternidad en el apóstol Pablo. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, la palabra ayos significa maestro o alguien que te anima. Pablo dice, aunque tengas 10,000 animadores o maestros, yo en Cristo, yo como padre en Cristo, pues en Cristo yo los engendré por el medio del evangelio. A veces nosotros creemos que el que nos ministra salvación y vida eterna es nuestro Padre, y no es. Porque el que te engendra, hermano, en el Espíritu es el Señor. Pero te pone alguien que te moldee, que te dé un martillacito de vez en cuando y que te saque el ángel que tiene dentro. Alguien dice aleluya. Mire, no tendréis muchos padres, pues yo en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. O sea, quien te engendra es el que te está dando la palabra del evangelio, las buenas nuevas. Por eso siempre lo digo yo, uno tiene que tener cuidado quien le pone las manos a uno. No se deje poner las manos de cualquiera que ni lo conoce. Que tu espíritu te da testimonio que es de Dios. Sino que hay una campaña, hay un avivamiento y corre de aquí para allá y de allá para acá, y cualquiera te pone las manos y después ahí anda con un dolor de cabeza, confundido y deprimido, porque a saber qué espíritu le transmitieron. El único que te tiene que poner las manos en tu cabeza es tu Padre espiritual. El que te está dando testimonio que es hombre y mujer de Dios, el que está viviendo de acuerdo a la sagrada palabra, el que te está modelando la sana doctrina. Ese es tu Padre, el que te corrige, el que ora, que no te anda diciendo, mire, ayuné por usted 40 días y 40 noches, fíjese. Ni le dice nada, pero está orando por usted. Mientras que el que te dice algo te quiere bajar. Dice conmigo aleluya. Denle un aplauso al Rey, por favor. Pero dáselo fuerte. Verso 16 dice, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Fíjate que en la epístola de Timoteo, si usted va a Timoteo capítulo 1, dice, a Timoteo, mi hijo amado. Y vaya a segunda de Timoteo en el primer capítulo y en el verso 1 dice, mi hijo fiel y verdadero, hijo mío. Si alguien tenía un corazón de padre era Pablo, y Timoteo tenía un corazón de hijo. Tremendo, tremendo. Entonces si nosotros logramos entender, hermano, que hay un orden divino, hay un respeto, hay una honra para el hijo como para el padre, nosotros vamos a entender el plan divino de Dios. Ahora, le voy a dar un verso que es un contraste. Diga conmigo un contraste. En la Biblia hay versos que son contrastes, que si usted lo agarra literalmente, usted puede caer en una falsa doctrina, porque no lo estudia teológicamente, ni estudia 10 versos atrás, ni sabe usted la cultura, la generación, la dispensación, los tratos, la religión,
la tradición y para quién y el pueblo el cual se ha escribido la escritura, porque si lo lee literalmente, usted puede hacer una falsa doctrina de eso. Yo le puedo dar un verso en Isaías que dice que Isaías comió estiércol de vaca, 3 años anduvo desnudo y comió estiércol de vaca para profetizarle a Faraón. Y si lo agarramos literalmente, más de alguno de ustedes tiene que desnudarse por 3 años y profetizar a Cristo allá afuera, porque lo agarra literalmente. Entonces le voy a dar un verso que es contraste, pero sígame por favor, vaya conmigo a Mateo por favor, porque este lo va a encontrar y cuando usted se lo digan usted va a entender lo que está hablando. ¿Cuántos dicen aleluya? Mateo capítulo 23 verso 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, mire el verso 10, dice: y no llames a maestro a nadie, porque tu maestro es uno, el Cristo. Ahora, si usted lo lee así, literalmente, usted dice, no hay que llamarle a padre a nadie, ni hay que llamarle maestro a nadie. Pero no es lo que está diciendo el Señor, porque usted está sacando un verso fuera de contexto. Y cuando usted saca un verso fuera de contexto, lo que se convierte es un pretexto para hacer lo que yo quiera hacer. Ahora, aquí está mi pregunta. Si el Señor Jesús dice, no le digas padre a nadie en la tierra, porque tienes uno que es tu Padre que está en los cielos, ¿por qué Dios puso el 5.º mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre? Piense. ¿Por qué Pablo le llamaba hijos a sus discípulos? ¿Y por qué sus discípulos le llamaban padre a Pablo? Interesante. Ahora, si lo sacamos de contexto, nosotros vamos a decir, bueno, no hay que llamarle padre a nadie en la tierra. Pero lea 10 versos atrás. Ahí hay un argumento entre los fariseos, los escribas, y el Señor les está dando una gran lección. Capítulo 23 es el reprendimiento para los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque si usted lee del verso 1 del capítulo 23, ponlo ahí por favor, comienza el argumento, dice, diciéndole, en la cátedra de Moisés, verso 2, se sientan los escribas. ¿De quién está hablando el Señor? Diga conmigo por favor, estamos en la clase, ahorita estamos kindergarten número 1, ¿verdad? De los escribas, que Jesús dice, miren, a los discípulos, en la universidad de Moisés en Jerusalén, se sientan los escribas y los fariseos, verso 3, rapidito. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacerlo, porque Jesús no vino a dar controversia a la ley, sino que vino a cumplirla. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ahí está la clave, a los fariseos les fascinaba que les dijeran padre. Eran religiosos, se ponían unas vestiduras blancas y se paraban en las esquinas con las manos así y decía, santidad a Jehová, y eran los más pícaros que había. Porque a la hora del sacrificio, mire lo que hacían los fariseos. ¿Cuántos han ido a Esquipulas? Levante la mano a los que han ido a Esquipulas aquí. Bueno, les recomiendo que se vayan a dar una pasadita por allá, por favor. Y se compran su sombrerito de eso, llenito de cositas. En Esquipulas, usted va a Esquipulas y hay unas mesas donde se tira el dinero y se ponen velas. Y vienen los padres con unos purotes así de grandes y con unas grandes Land Rover. Esto es cierto, vaya, porque yo lo fui a ver muchas veces. Y estuve en el hotel enfrente que se llama Las Cúpulas, ahí estuve. Pero yo curioseando, porque cuando yo estudié yo quería estar seguro de lo que yo estaba diciendo y de lo que yo iba a hablar. Entonces vienen ellos y echan el dinero ahí y por atrás van y recogen el dinero y se van al banco y lo ponen. Y toda la espelma de las velas la vuelven a agarrar, las vuelven a hacer candelas y las vuelven a vender otra vez. Y es un dineral que se hace con eso. ¿Alguien puede decir que es verdad aquí? Diga conmigo amén, por favor. O está dormido, diga conmigo aleluya. Entonces, en la cátedra de Moisés, los fariseos
se paraba de las esquinas y usted tenía que besarle la mano. Y no se lavaba, no leían los pergaminos hasta que se lavaban las manos y la cara 7 veces. Y si alguien es lindo, se llama Cristo, porque cuando los miraba así les decía: tumblas blanqueadas por fuera, pero podridos por dentro, boncho de víboras. No me mire así porque está en la Biblia, lo que pasa es que usted no la lee, hombre. Entonces cree que yo estoy diciendo aquí cosas, pero es cierto. ¿Cuántos han leído en la Biblia eso? Entonces se mofaban de decirle que ellos eran los padres de la multitud. Entonces Jesús está corrigiendo y les dice, y en griego dice: no le llames padre a nadie, pero quiere decir que la honra se le da al espíritu mayor, y el espíritu mayor es el Padre, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Toda la honra no es para el hombre, es para Dios. Pero hay honra para hombre, pero hay honra para Dios. Como hay pecado vertical, horizontal, pero hay pecado vertical. Hay pecado que usted comete para Dios o ofende a Dios, pero hay pecado que comete al hombre o al vecino o a la hermana. Y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces Jesús dice: no le llames padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús dice: no le den la honra a ningún hombre en la tierra, désela al Padre que está en los cielos. Por eso todo líder que tú tengas, todo pastor, evangelista, maestro, apóstol, si la gloria se la lleva a él, quítate de ahí, porque la gloria es de nuestro Señor, el único Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, mire, yo he mirado cosas, hermano, y me jalo el pelo. Ya cuando al hombre le empiezan a besar la mano, hermano, eso, ni me la vayas a besar vos.